Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso. Hoy hemos venido a aprender, y vamos a aprender escuchando. Y también vamos a entenderlo haciendo. Recuerden, Hebreo 11:3, por fe entendemos. En el mundo no entienden, quieren entender por qué sufren, por qué están padeciendo, por qué están enfermos y no pueden entender. Eso es imposible que en el mundo ustedes entiendan por qué viven como viven. En la palabra de Dios nos enseña ella que por fe vamos a entender por qué estamos viviendo así, por qué nos pasa esto. Todos los por qué los vamos a entender por medio de la fe. O sea, oír la palabra de Dios. Por eso dice este versículo, y aquel que es poderoso para hacer. Hermano, para eso hay cosas que para nosotros es imposible. O pensamos que Dios no va a hacer eso para nosotros. O no somos dignos de que Dios haga algo por nosotros. Mentira. Acá dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No dice más abundantemente, sino mucho más. Una cosa es decir más abundante, pero es decir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Me entiendes? Ahí están las cosas, pedir y entender. En la carne, en el mundo, yo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, por qué me pasó lo que me pasó, por qué me está pasando lo que me está pasando. Temo que me va a pasar lo que mi temor me dice. Bien, todas las cosas Dios puede hacerlas cuando tú te lo pidas. Y antes de pedirlo tienes que entender que hay un poder, como dice el verso 20, que actúa en tu interior, en nosotros. Por eso vamos ahora al capítulo 1 del mismo Efesios. Nos dice que todas las cosas, o sea, hablan de todas las cosas. No hay una cosa que Dios no lo pueda hacer y que ustedes no la puedan pedir. Todo pueden pedir. Todo lo que ustedes vean como necesidad o necesario, pueden pedirlo. Dije, por necesidad o necesario, ustedes pueden pedirlo. Dios lo va a hacer. Todas las cosas se reúnen en Cristo Jesús. Hemos dicho que el 20 y todas las cosas, aquel que para hacerlas todas las cosas. Ahora, todas esas cosas ya están hechas. ¿A dónde? Que todas las cosas se reúnen en Cristo Jesús. Y por medio de Él nos dará todo lo que Él nos prometió. Volvemos al verso 11. Nos dice que en Él, o sea, en Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, otra vez está, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el verso 13 nos dice, en Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hay otra palabra de mentira que nos hemos acostumbrado a oír, que es la palabra del pecado. Toda la vida, antes de llegar a Cristo, hemos oído la voz de la mentira, la voz del engaño. En Él dice el verso 13, Jesús, también vosotros, habiendo ya oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí dice, el Evangelio. El Evangelio, lo que estamos mirando en la Biblia. El Evangelio de vuestra salvación. O sea que acá está la salvación, el rescate. Nos va a rescatar del
la enfermedad, el odio, la amargura, la miseria, el odio y tantas cosas que el pecado nos encierra. Recordemos que todo eso está en el alma. Y el Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. Y la vida del pecado está en tu alma. La vida de Dios está en tu espíritu. Y la vida de Satanás está en tu carne. Entonces tenemos que discernir estas tres vidas. ¿Cuál es la que nos conviene? Es la del espíritu. Por eso Dios nos puso un espíritu nuevo, para que Él pueda vivir ahí y para que por medio de tu espíritu pueda controlar a la vida del alma y a la vida del cuerpo. También dice el verso 13, vosotros habiendo oído todo el tiempo, están escuchando la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pero acá viene lo que ustedes han oído. No sé si muchos lo aplicarán, no lo sé. Y habiendo, después de haber oído, habiendo creído en lo que han oído, en el evangelio de la verdad, fueron sellados con el Espíritu Santo. Verso 18. Porque la palabra de Dios dice, alumbra o alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué es lo que dice Hebreo 11:3? Por fe entendemos. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, muchos venimos a la iglesia o en la casa o cuando leemos la Biblia, leemos un libro, leemos una historia y no se lo tomamos como si fuese una historia. Pero esto no es una historia, esto es tu vida. Esto es lo que vos vas a entender, el por qué vivís así, por qué sufrí, por todos los por qué lo tenés acá en los evangelios. La palabra de Dios te va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. O sea que el entendimiento es el que está ciego. Por eso dije al comienzo, los que estamos en el mundo, en la carne, no entendemos, queremos entender por qué nos pasa. Salimos de una y caemos en otra. Queremos entender, no lo vas a entender. Porque tu mente no está programada para tener una luz que te pueda hacer ver lo mal que tú estás haciendo, decidiendo o pensando. Eso es imposible. Porque el pecado que está morando en el alma, por eso dice el Señor, el alma que peca, esa morirá. Y el Salmo 103, recuerda, cuando ya el espíritu del hombre tomó control de la nueva vida, porque se apoderó de la vida que es Cristo, Él le habla a su alma, bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, por favor, no te olvides. Y el alma es de ahí para olvidarse de que Dios es el que te da la vida, de que Dios es el que te da lo que tienes hoy puesto, de que Dios es el que te da el sueño, el Dios es el que te despierta. Y el alma a veces, la soberbia, la altivez, el orgullo de ella, no tiene en cuenta que Dios es el que hoy te ha despertado. Y lo que tienes puesto te lo dio Él. Y no crea que tu dinero, porque el dinero también te lo dio Él. La palabra de Dios dice, alumbre los ojos. Hermano, necesitamos la luz, por favor, los ojos del entendimiento necesitan ojos, y esos ojos necesitan luz. Y la palabra de Dios es luz. Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y la luz que me alumbra el camino por donde tengo que andar. Porque en el camino que andaba, tropezaba, me golpeaba, me lastimaba, me engañaba, sufría, perdía dinero, perdía la paz, perdía todo. Y yo pensaba, esa palabra es muy común. Y yo pensaba, nunca pensaste para hacerte bien vos. Yo pensaba que iba a salir bien. Yo pensaba que no iba a pasar nada. Yo pensaba, es la mentira más grande, el argumento más... Bueno, un argumento que no tiene que estar en la boca de los cristianos. Porque la palabra de Dios, dice el 18 de Efesios, alumbre los ojos para que entiendas, para que sepa cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Si no se alumbra la entendimiento, si usted lo entiende, ¿para qué lo llamó Dios? No sé. No sé qué piensan ustedes del llamado que Dios les hizo. No lo sé.
¿Usted piensa que Dios los llamó para que sigan viviendo como estaban viviendo antes de conocerlo a Él? Yo creo que no. No. Dios los llamó para que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. O sea, que lo tengan a Cristo en abundancia. Para que tengan la vida de Él. Para que tengan acá, como dice el texto, poderoso, para que le podamos pedir a Él, pero mucho más abundantemente, porque pedimos corto. Pedimos nada, por eso dice Dios acá, pedimos o entendemos según el poder. Y Dios dice que nos da mucho más abundantemente de lo que le pedimos. O sea, siempre estamos pidiendo poquito. Dame un kilo de azúcar, dame una hierba, dame esto. No, por favor. Dios te llamó para que no sigas esa vida de miseria, esa vida de poquita. Dice, si te di a mi hijo, ¿cómo no estás con todas las cosas? Y además Él dijo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes? ¿A dónde quiere llegar? ¿O no tienen esperanza? El que no tiene una casita no está esperanzado de tener su propia casa. El que no tiene un vehículo no está esperanzado de tener un vehículo o vender el vehículo viejo que tengo y comprarme algo nuevo. No tiene esperanza de eso. Así como tenemos esperanza cuando los hijos están estudiando de que ellos lleguen y sean algo. Es como Dios. Dios decía en la tercera carta de Juan, yo deseo a Dios que seamos prosperados en todas las cosas. Pero acá nos dice que le tenemos que pedir a Él. Entonces, como los hijos, nosotros queremos que empiecen la universidad los niños, que ellos se lleguen a ser doctor, ingeniero, arquitecto, abogado. Lo que ellos quieren es el deseo. Pero con eso no vamos a lograr que ellos cumplan. ¿Me entiendes? Nos tenemos que pedirle a ellos que ellos se esfuercen, animarlos para que puedan. La decisión la tienen ellos, como Dios dice. La decisión la tienen ustedes. Yo he puesto la vida, la muerte, la bendición, la maldición, el bien y el mal. Ustedes van a decidir. Bueno, es esto lo mismo. ¿Cuál es la esperanza? Para que sepa, pero si yo no entiendo para qué Dios me llamó, no voy a saber para qué me llamó. Para cambiar de religión, antes era de la religión tal, hoy soy de esta otra, nada que ver. No, hermano, acá te está hablando bien clarito Dios, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y para que sepan ustedes cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, o sea, en los que Él ha apartado o llamado. El verso 19. También para que sepamos nosotros la elevada grandeza de su poder, hermano, para aprovecharla, porque es Él el que se está ofreciendo para que le pidamos nosotros. Y no poco, porque Él dice, yo te voy a dar mucho más abundantemente. Pero hermano, ahí podemos cometer un terrible error de que nosotros nos aboquemos a lo que le hemos pedido a Dios y nos olvidemos de Él. ¿Me entiende? Que vivamos para lo que le hemos pedido y no vivamos para el que nos dio lo que le pedimos. No lo pueden sacar a Dios del primer lugar. Él tiene que vivir siempre en la gloria y ustedes no le tienen que robar la gloria para dársela al automóvil, a la casa, al negocio, a los hijos, no, por favor, al matrimonio, no. Es el peor error que van a cometer. No le quitan la gloria a Dios, porque gracias a esa gloria, esa luz va a cuidar a tu negocio, a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio, tu salud y todas las cosas. Como dice él puede hacer todas las cosas en Él subsisten. La riqueza, para que sepa cuáles son las riquezas de la gloria de los santos, o sea, a ustedes, que Él los ha apartado. El verso 19 nos dice, y también para que sepamos la elevada grandeza de su poder. ¿Para qué? Para aprovecharla nosotros, los que creemos,
a su palabra. No creemos en Él, sino ahora creemos a su palabra. Si no le creo a su palabra, no le puedo pedir nada. Porque Él no me ha dado su palabra. No la he recibido como que, ¿me entiendes? Como me da la palabra cuando estoy con un amigo. Me da la palabra que vas a venir a la fiesta. Me da la palabra que vas a ir a tal lado. Me la da, sí, te prometo. Un hombre cumple la palabra que da. ¿Cuánto va a hacer? Entonces cuando yo escucho el mensaje o lo leo el mensaje, Él me está dando la palabra. Él me está diciendo, esto voy a hacer. Sí lo voy a hacer, espérame, yo lo hago. Entonces yo tengo la oportunidad de reclamarle a Él, te estoy esperando, ¿qué hora vamos? ¿Me entiendes? Sí, ahí voy, espérame, o ahí te hago una transferencia. Tenemos que creer a la palabra, porque su palabra opera con todo el poder de su fuerza. La palabra que es invencible, nadie la puede vencer. Si Él te dio su palabra, así será. Por eso el verso 20 nos dice, la cual opera en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos. Es la misma palabra que Dios utilizó para sacarlo a Jesús de la muerte, de la tumba. Entonces, iglesia, comenzamos como dice Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer. Hermano, esta escritura está cargada con el poder más poderoso del que puede hacer todas las cosas. O sea que no hay cosa imposible para ustedes. Nada. No dice más, sino mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Hermano, y aquí también hay otro ítem o pero. Muchos de nosotros creemos que Dios puede hacer todo lo que quiere en el otro, pero no creen que lo puede hacer conmigo. O sea, algunos de ellos están con esa duda. No, a mí no hago nada de lo que me dice, no creo que Dios hará algo por mí. Nunca pensé así. Acá 3:20 dice que Dios puede hacer todas las cosas según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Lo dejamos actuar a ese poder que actúa en nosotros. Lo dice acá el verso 20 de Efesios 3. Según el poder que actúa en nosotros. Si es que tú lo dejas actuar a ese poder, va a ser poder. Y si tú no lo dejas actuar, no va a ser poder. Entonces nos basamos en esto. Debemos que tener, hermanos, siempre una conexión, porque siempre hay que conectarse. Usted quiere ver un mensaje, entonces se conecta en vivo y en directo. Quiere ver algo, se conecta enseguida con el celular, el televisor, o cualquier cosa. Usted quiere conectarse. Bien, pero debe tener esa conexión entre lo que Dios puede y quiere. Tengo que conectarnos entre lo que Dios puede y quiere y en lo que nosotros queremos o creemos. Tiene que haber conexión. Porque si no hay esa conexión, no puedo pedir nada. Y menos voy a recibir. Por esto siempre debemos pensar que Dios todo lo puede, que no hay nada que Él no pueda. Él levantó muertos de 4 días, que su cuerpo ya es día. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué ser humano o científico sabio puede pensar que ese cuerpo vuelva a tener vida? Si su propia familia ya le decía que el cuerpo es día, Juan capítulo 11, estoy hablando de Lázaro. Pero sin embargo, eso no fue nada, eso fue fácil para el que todo lo puede. Todo, el que esté muerto, el que cree en mí, vivirá. Y está muerto. Ha muerto tu relación, ha muerto tu salud, ha muerto tu economía, has perdido la relación. ¿Qué está muerto? Bueno, si cree en Cristo, eso volverá a resucitar. Por esto, hermanos, siempre debemos pensar que Dios todo lo puede y que bendecirá a todo aquel que en la palabra de Él cree. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 1, y el verso 40.
Acá vino a Jesús un leproso, rogándole, hincándose de rodillas, le dijo: si quieres, a Jesús, puedes limpiarme. Hermanos, aquí este hombre nos da una idea a considerar. Él le pidió a Jesucristo, al Señor Jesús, que lo limpiara. Si puedes, o si quieres, puedes limpiarme. Este hombre consideraba su enfermedad, observen, como algo sucio que se le pegó a su cuerpo. La enfermedad es algo sucio que se pegó a tu cuerpo. Si quieres, puedes, él dice, limpiarme. No dice sanarme, sino limpiarme. Entonces, si tú lo consideras la enfermedad en tu cuerpo como algo sucio, Dios quiere, Jesús es el mismo. Así como le dijo este leproso, la respuesta de Jesús en el 41 le dijo el Señor a este hombre. Es lo mismo que te va a decir a ti hoy, si tú le dices a él, si te considera o considera que estás sucio por alguna enfermedad que tiene tu cuerpo. Si tú consideras a la enfermedad o a lo que sea que te pasa como algo sucio, y si consideras que el Señor quiere limpiarte, porque eso fue lo que le dijo el Señor a este hombre: quiero ser, no dijo ser sano, quiero ser limpio. Lo limpió. ¿Entiendes? Y él tenía una enfermedad que se llamaba lepra. Lo mismo que le respondió a este hombre. Cuando tú le hables y tengas algo de eso, le puedes decir. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo, Él no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. El mismo. Y Jesús dice en el 41, teniendo misericordia de él. No se olvide, ¿qué es misericordia? Que eso también tenemos que pedirle. El Señor, tenga misericordia de mí. No me merezco que usted me sane, que usted me limpie. No me merezco porque nunca le he creído, nunca le fui fiel. Le robé, le mentí, lo hice quedar mal, lo entregué, me burlé. Todo eso lo hacemos todos los días. Por eso le dice, Jesús dice, tengo misericordia de él. ¿Y qué hizo? Extendió la mano, lo tocó. Ese toque de la mano de Jesús. Fue necesario tocar al que está enfermo. Lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Porque también para el Señor la enfermedad es algo que está sucio. Porque si él hubiera considerado la enfermedad como enfermedad, le hubiera dicho, te sano y te libero de esta enfermedad. Pero él le dijo, quiero ser limpio. Ser limpio. Porque Dios no te hizo el cuerpo para que cargues enfermedades. Y menos a tu alma para que ella la maneje el diablo, sino que la maneje él. Y ni que hablar, porque tu espíritu murió allá en Génesis. Ahí murió la relación con Dios. Entonces acá vivía el cuerpo y el alma, y Dios no había. En tu alma, en tu espíritu no estaba Dios. Hermano, esto que hace acá con este leproso, nos está mostrando Dios que Él nunca mostrará o experimentará alguna falta o algo que Él no pueda hacer con ustedes. Él dice que puede hacer extremadamente, o sea, con total agrado, quiere decir extremadamente, que con total agrado Él puede hacer el bien a todos los que creen a su palabra, a todos, a los que creen en su palabra. ¿Por qué pasó? ¿O qué pasó con nosotros, sus hijos, su pueblo? Cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿qué hacemos? Nos limitamos, nos ponemos el límite. Inclusive hasta con los pensamientos nos ponemos límites. Porque observen el trabajo que hay en la mente de ustedes cuando hay necesidades. Empieza a haber límites en la mente. Pero te aseguro que nuestro Padre te mira y te dice, estás pensando en pequeño. Por eso Él dice que el verso 20 es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Si no le pedimos no va a hacer nada. Y si tampoco le ponemos límites a lo que le vamos a pedir, ¿para qué le pedí?
Yo no le pongo límite. Ahora, ¿por qué le pongo límite? Porque en mi mente ocurre ese cambio que mi fe no puede estar activa, no puede creer en la palabra. ¿Por qué? Porque el miedo te atrasa. El miedo a lo que te pasó, porque lo primero que recibiste, un diagnóstico del médico, vamos a poner enfermedad. Y lo primero que se activó fue el miedo. En tu mente fue el miedo. Y tus limitaciones te van a atrasar, hermano, te van a atrasar. Esto no debe ser así. Nunca tú debes permitir que en tu mente haya ese pensamiento que te limite, o sea, que te lleve a encerrarte en el problema que te dijo el médico, lo que ves en tu cuerpo o lo que pasó en tu vida. No te dejes encerrar. Recordá lo que Jesús dijo. Esto es como un reto que Dios nos hace a nosotros. Juan 10:10. Él dijo, yo vine para hacer tu vida. Y para que su vida, la vida de Jesús, la tengas tú en abundancia. Recordemos esta vida en abundancia. Recordemos que Jesús les dio de comer con 4 pan caseros, 2 peces. Primero a 4,000 y después a 5,000 almas con poco. Él puede hacer, multiplicar todo. Por eso el que dice acá, me piden poco. Y es poderoso para hacer todas las cosas que le pidamos, pero mucho más abundantemente. Entonces, hermano, sabiendo todo esto, ya basta de estar padeciendo, porque muchos están padeciendo la destrucción, porque el diablo vino a hacer eso, a destruir tu matrimonio, a destruir tu salud, a destruir tu hogar, a destruir tu familia, a destruir tu comercio, tu economía, tu paz, tu gozo. Seguimos así. Hijo de Dios, todo eso lo está destruyendo, o lo está, ¿me entiende?, picoteando este diablo. Lo que tenemos que hacer ahora, hermano, es una sola cosa. Empezar a trabajar en tu cerebro, como decía el salmista. Duro trabajo para mí fue pensar bien. O pensar esto. Porque no se entiende. Es un trabajo duro. Bueno, pero ese trabajo es el único trabajo que tienes que hacer como cristiano vos. Es trabajar en tu cerebro con la palabra, que la vamos a transformar en fe, la palabra que recibiste, porque oíste la palabra que Dios te ha dado, y diciendo que dentro de su palabra, porque Dios cuando te da su palabra, dentro de la palabra viene tu salud, viene tu gozo, tu prosperidad, tu paz, tu tranquilidad, viene todo dentro de la palabra. No es palabra, es algo que trae adentro, que es lo que vos tenés que disfrutarlo, porque si lo tomas como una palabra va a ser letra. Y esa letra vos no te sirve. Yo la dije una vez, traje ¿se acuerda? Un picadillo, acá dice picadillo, tengo un hambre barba, pero tengo picadillo. ¿Pero qué me vale? Que yo vea la letra. Me vale si yo saco el picadillo y lo como. Entonces sí me satisface el hambre. Pero si yo la tomo la palabra como letra, no me sirve. Yo tengo que, entienda, pensar que dentro de la palabra ahí viene lo que yo necesito. Y lo tengo que tomar con fe y me tengo que agarrar por la fe ahí. Para que tú experimentes con la obra de tu fe esto que te estoy diciendo, nunca vas a poder decirte, ¿qué puede hacer Dios por mí? ¿Qué puede hacer? Todo. Solo tú tienes que activarlo a todo. Tú, con las palabras que Él te ha dado. El problema, hermano, no es Dios. No es Dios. Tampoco el problema está con Dios, mucho menos. Muchos lo culpan a Él. No es así. No le creas a esos pensamientos que te acusan. No. Son las aflicciones, hermano. Observen esto, cuando estás afligido, esas acciones te están dictando a ti lo que te está pasando o lo que quiere que te pasen las emociones. ¿Me entienden? Las aflicciones te dictan. A ver, es como que yo le estoy dictando, a ver, escriban esto, yo estoy dictando. Entonces en su cabeza, las aflicciones le están dictando a ustedes lo que te está pasando y qué es lo que tenés que sentir.
Pero tú tienes que apoyarte no en lo que te está en las aflicciones, sino en la fe, en lo que Dios te ha dicho. Apoyate en lo que has oído cuando Él te habló. Y cuando obras con la fe, vas a ver el poder que Dios dice. Lo vas a ver, ¿eh? Vas a ver en tu vida. Que Él puede cambiar todas las circunstancias. Porque corremos un peligro si tú dejas por un momento, la palabra de Dios, tu aflicción se va a apoderar con tus pensamientos de hacerte sufrir. Y van a cerrar ellos mismos toda la relación, esa conexión que dije que había que tener entre yo creo y Dios quiere y Dios puede. ¿Me entiendes? Esa conexión que para pedir. Porque yo no voy a pedirle a Dios si no creo y si Dios puede. No le puedo pedir. Entonces tengo que conectar que yo creo que Él puede y yo sé que Él quiere y me quiere dar lo que yo quiero. Esa conexión tiene que estar. Pero en la aflicción, lo primero que va a hacer con los pensamientos de cerrar esa conexión que tiene mi fe con la palabra de Dios. Y ustedes lo toman como casi como un asalto. No. Sáquenla de la aflicción. Usen la fe. Echen afuera el temor con la aflicción. Recordad lo que decía Isaías 57:11. ¿De quién te afligiste y temiste? Que te has olvidado de mí, dice Dios. ¿Cómo te puedes olvidar de Dios? ¿Por la aflicción que tenés? ¿Te olvidas de Dios? No, hermano. Cuando estés en aflicción, vení a Él y estate más contento, siempre gozoso. Porque esa aflicción, fíjate, es para que veas el poder y la gloria de Dios. Y no está lejos, está en tu interior. El bien está dentro tuyo, en tu espíritu. Entonces nunca más, por favor, deje que tus aflicciones, escucha bien esto, sean más poderosas que tu fe. Nunca caigas en esa mentira. Te repito, nunca dejes que tus aflicciones sean más poderosas que tu fe. Recordad lo que dijo Jesús, recién lo dije, en Isaías 57:11. ¿No te acordaste de mí? ¿Por qué tuviste miedo a la aflicción? ¿No te acordaste de mí? Siempre, hermano, antes de venir a Jesús, siempre. Y creo que aún lo sigue haciendo muchos. Siempre nos movíamos o nos movemos por los pensamientos o lo que sentimos, ¿no es cierto? Nos movemos por lo que pensamos o sentimos. Pero Jesús dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, no lo que pienso, no lo que siento. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él aclaró: y la voz de los extraños no seguirán. ¿Cuál es el extraño para ti? Extraño es alguien que vos no conoces ya no tienes relación con tu vieja naturaleza, con tu razón, que la maneja el pecado. A esas voces tú ya no puedes seguir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él aclara: a la voz de por eso es a la voz de un extraño. No, jamás, dice, jamás seguirá. Entonces, Jesús dice que hará mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Entonces tú debes buscar a dónde, en tu interior, porque lo que tú necesitas está en tu interior, en tu espíritu, porque ahí está el que te dice: yo estoy contigo para ayudarte, para darte mi vida y vida en abundancia. Que no pase lo que le pasó allá en Juan 11, que recién lo mencioné a Lázaro. Cuando el Señor sabía que estaba enfermo su amigo, pero Él se demoró con un propósito. Y cuando llegó una de las hermanas, las dos dijeron lo mismo. La primera que le salió al encuentro fue Marta y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella le echó la culpa al Señor por llegar tarde. A Él,
Y Marta se olvidó de la palabra que él le dijo. Se olvidó. Se olvidó. Ella, a pesar de que ella sabía quién era Jesús, sabía el poder que tenía su palabra. Ella, su fe no estaba en la palabra, sino en la llegada de Jesús. Y muchas veces por ahí muchos lo están mostrando y demostrando. Jesús está con ustedes. Y espera que el pastor vaya y ponga la mano por un enfermo que lo tienen ustedes ahí. Jesús también está dentro de ustedes. No espere que el pastor es igual que ustedes. Él no tiene más poder que ustedes. Ustedes, Jesús está en ustedes. Hagan, díganle a Jesús, usa mi mano, tócalo. Usa mi boca y háblalo. Esa es la conexión que tengo que tener con Él. Pero claro, todo le echan como Marta. Si hubieras estado aquí tendría que estar el pastor. No, Jesús está contigo también. Tú puedes hacer que Él haga, si tan solo tú le crees a Él. Porque el mensaje de Él y el mandamiento dice, mas a todos los que creen en mi nombre, vayan y pongan las manos sobre los enfermos y echen afuera demonios. No dice el pastor. Bueno, acá Marta que hacía lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que ella creía que la presencia de Jesús y no en la palabra que tenía Jesús. Hermano, Jesús nos puso a nosotros, como decía Ezequiel 36, 37, un nuevo espíritu en ti y en mí. ¿Por qué lo hizo? Para que tu vida continúe como estaba antes. No, ya te lo dije hace rato. Él te llamó no para que sigas viviendo como estaba viviendo antes de la llegada de Jesús a tu vida. No lo puso en ti para que tenga Él todo el poder, para que todas las circunstancias que tú vas a pasar en este mundo, recordad Juan 16, 33, en el mundo vas a tener muchas aflicciones, pero Él dice, confía en mí, no en las aflicciones. Por eso Él vino a tu vida, en tu espíritu, para que Él tenga el poder ayudarte, para poder obrar a través del poder. Por eso es lo que decía, volvemos al texto del comienzo, 3:20, dice el Señor, según el poder que actúa en nosotros. Y si no lo dejas actuar tú, ese poder, no podemos hacer nada. Recordad esto, si tuvieras fe, Jesús le dijo, si tuviera un poquito de fe, como un grano de mostaza, a este monte le diría, vete al mar, y el monte te haría caso. Hermano, repito esto, la vida de Jesús está en tu espíritu, la vida del alma está en el pecado y la vida de Satanás está en la carne. No te olvides. Jesús llegó a donde estaba Marta y María y solo con su palabra lo llamó al que 4 días estaba muerto. Y Él lo llamó por su nombre. Miren si hubiera dicho, sal de la tumba. Todos los muertos iban a levantarse. Pero parece que en ese cementerio había uno solo que se llamaba Lázaro. Lázaro. Y lo escuchó. Lázaro. Lázaro. Y Él conoce tu nombre. Sal. Sal, ven a mí. Escucha la voz de Él. Y Él te llama. Cuando esté en problema, no lo escuches el problema, escúchalo a Él que te llama. Echa sobre mí toda tu aflicción. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ustedes. Yo he venido a cuidarlos, porque ustedes son como ovejas. Y siempre dije que la oveja es el único animal que no se sabe defender. A la oveja la ataca cualquier animalito y ella no se defiende porque no sabe. Nosotros no nos sabemos defender del enojo, de la ira, de los celos, de la amargura, del dolor de cabeza. No, de nada nos sabemos defender. Por eso nos considero ovejas. Vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Yo los haré. Él los llama. Venga, Lázaro. Y te llama a escuchar la voz de Él. Porque claro, vuelvo a decir, corta esa
conexión con la fe, la aflicción y el pensamiento. Porque está obrando el pecado, tu alma, para que tú no te fijes en lo que Dios te ha dicho, ni te acuerdes. Por eso se acordate de Isaías 57:11, dijo, te olvidaste de mí, tuviste miedo. Entonces espero que ahora no hayan escuchado el mensaje para saber. Por favor, este es para que aprendan. Acá vienen a aprender, no a saber. No se vayan como que han escuchado algo lindo, no les sirve para nada. Se van a llevar la letra y no van a aprender nada. Con esto ustedes tienen que aprender ahora a vivir como Dios quiere, a tener una vida abundante, una vida llena de victoria ante todas las cosas, como dice Romanos 8:37. Serán más que vencedores en todas las cosas. Todas las cosas. Justamente aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, vuelvo a decir, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Por eso Él dice que Él nos llevará de victoria en victoria y nos dará la victoria. Y Romanos 8:37 dice, ustedes ante todas las cosas serán más, no dice vencedores, sino mucho más que vencedores. A Él le damos la gloria y gracias, Señor, por tu mensaje. Vamos a orar para darle gracias.